Chicas, ¿sí recuerdan cuáles fueron las funciones trigonométricas inversas? Sí. ¿Seguras? Bueno, recordemos que las funciones seno, coseno, tangente, cotangente, secante y consecante nos permiten a través de un ángulo obtener una longitud. Entonces yo tengo un ángulo, le aplico seno, coseno, tangente, secante, cosecante, cotangente y yo tengo una longitud. Con las funciones trigonométricas yo tengo esa longitud y desde esa longitud voy a obtener un ángulo. ¿Claro? Bueno, eso es un pequeño recorderis. Ahora sí vamos a mirar algunas definiciones que nos van a permitir generar estas situaciones. Por ejemplo, la gráfica de la función, bueno, vamos a comenzar primero con la definición. Una función f se llama inyectiva, univalente o 1 a 1. ¿Qué quiere decir? Que por cada punto de x le va a corresponder un punto de y. A dos puntos de y, a 2 puntos de x no le puede corresponder un punto de y. ¿Listo? Cuando cada elemento del rango es una imagen de un solo elemento del dominio. Quiere decir que en el eje X, aquí pues vamos a presentar, ¿no? Entonces, en el eje X, vamos a generar. Es inyectiva si, solo si, a cada punto de X le pertenece un punto de Y. Entonces yo pregunto, Dayana, Priscila, ¿a cada punto de X le pertenece un solo punto de Y en esta gráfica que dice aquí? Sí. Sí, muy bien. ¿Y si yo tengo una gráfica de la primera con la segunda de esta forma? A este punto de X, ¿cuántos puntos en Y le pertenecen? A este X, aquí está la función. La función completa es esta curva que dibujamos aquí, ¿no? Entonces, a esta función, para este punto, por ejemplo, X fuera igual a 1. ¿Listo? ¿Qué puntos le pertenecen? Entonces, cuando X vale 1, la función, ¿cuánto vale? Vale este valor, entonces nosotros vamos aquí a trazar vamos a trazar aquí, vamos a trazar hacia dónde llega la función, dónde intersecta la función. Aquí hay un punto, ¿cierto? Pero si también bajamos, miramos otro punto. Entonces, para ese X, ¿cuántos puntos le pertenecen en Y? Dos. Muy bien, 2 puntos. Por lo tanto, no es inyectiva. ¿Listo? Bueno, básicamente, técnicamente, solamente es eso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros? Miramos una función, buscamos un punto en X. Si ese punto en X tiene 2 puntos en Y, no es inyectiva. Y ahí quedó. ¿Listo? Si solamente tiene un punto, por ejemplo, en este caso, en el caso anterior, pues simplemente nosotros llegamos y escribimos este valor. Nos damos cuenta que X solamente le pertenece un punto de la gráfica, ¿no? Un punto en la función. ¿Y qué es la función mis? Es esta curva que yo estoy trazando en el plano X, ¿no? El plano que yo tracé es la función. Entonces, yo tengo mi plano aquí y esta que borra es mi función. Ahí está nuevamente la función. La función es el trazo que hay en el plano cartesiano. ¿Sí, estudiantes? Entonces, a cada punto del eje X le va a corresponder un punto en Y. Es una función inyectiva. Ahora, si yo tengo entonces una nueva función de esta forma,
aquí vemos que para este punto en X le va a pertenecer 1 y 2 puntos en Y, por lo tanto no es inyectiva. Bueno, entonces vamos a mirar ya aquí. Vamos a mirarlo así con la teoría de los conjuntos. ¿Listo, estudiantes? No es complicado, lo podemos trabajar. Entonces lo que vamos a decir es lo siguiente. No es inyectiva. Tenemos los siguientes conjuntos. La función tiene los siguientes puntos. X, Y. Entonces aquí 1, 2, 3, 5, 7 menos 1, 5,2. Bueno, mi pregunta es para Dayana y para Priscila. ¿Por qué esa función no es inyectiva? La que estoy haciendo en grande. ¿Por qué no es inyectiva? Dayana, Priscila, ¿por qué esa función no es inyectiva? Porque están números impares. ¿Por qué? Porque están números impares. No. ¿Qué fue lo que explicamos hace un momentico? ¿Qué fue lo que dijimos? Bueno, para cada punto de X solamente le puede pertenecer un punto de Y, ¿no? Entonces vamos a mirar aquí. Al punto 1 de X le pertenece 2. Hasta el momento es inyectiva. Porque a uno solamente le pertenecen 2. Hay un punto de X y un punto de Y. Al punto 3 le pertenece 5. Hasta el momento es inyectiva. ¿Por qué? Hay un punto que está ubicado en 3 menos 5. Al punto, bueno, entonces ya sé lo que vamos a hacer aquí. Entonces vamos a hacer algo más chévere. Bueno, lo vamos a representar en un plano cartesiano, ¿no? Entonces yo quiero que pongamos mucha atención en este punto. Aquí tenemos nuestro plano cartesiano, ¿no? Y vamos a representar las parejas ordenadas que nos están dando, que nos están pues diciendo acá. Listo. Bueno, la primera pareja ordenada, entonces la vamos a ubicar. ¿Cómo la vamos a ubicar? Con un sombrerito. Entonces, aquí se va a ubicar un señor. ¿Listo? Entonces, el señor se va a ubicar en la pareja ordenada 1,2. 1,2 va a ser aquí. ¿Listo? Él, por ejemplo, tiene que hacer una diligencia. Entonces le dice, bueno, en el minuto 1 usted se va a ir a 2. Listo, se fue a la casa 2. ¿Vale? Ahora sí, en el minuto 3, este señor le pidieron que se fuera le pidieron que se fuera a 5. Entonces, en el minuto 3 se fue a 5, entonces va a contar hasta... ¿Listo? Espero que me puntúes bastante bien, ya que soy... Aquí se fue en 5, entonces a 5. ¿Ya? Ahora sí, luego cuando estuvo en 5 le dijeron que subiera a 7, que se fuera hasta 7 a menos 1. Entonces, se fue a 7 con menos 1. Que queda aquí. Y finalmente le dijeron que no se podía repetir la ubicación de la casa. Entonces él dijo, bueno, no pasa nada. Entonces
En el minuto 5 le dijeron que se fuera a 2 nuevamente. Control C, control V. Entonces aquí tenemos 5. Nos damos cuenta que la función se repite para los valores 1 y para el valor 5, ¿cierto? ¿Cómo se repite? Como él tiene la misma distancia aquí, entonces esa función no es inyectiva, porque se repiten los valores. X tuvo 2 imágenes para Y, no es 1 a 1, entonces no es inyectiva. Vamos a mirar entonces para el segundo caso, para el segundo ejemplo. Para el segundo ejemplo nos dice lo siguiente. Bueno, en este caso vamos a utilizar otro colorcito para el segundo ejemplo. Para el segundo ejemplo, pues vamos a dejar aquí las formas y vamos a insertar una estrellita. Entonces, la estrellita se ubicó en el punto 3.5, 3.5, se ubica aquí. Aquí vamos a ubicar la estrella, en el punto 3.5, ¿no? Luego le dijeron que se fuera a 4.7. 4.7, que es aquí. Luego le pidieron que se fuera a 5.6. 5.6. Y después de irse a 5.6 le pidieron que se fuera a 9 menos 1. 9 menos 1. Después de 9 menos 1, ahí quedó. Entonces, mi pregunta, ¿se repite alguno de los valores en Y para la estrellita? Dayana o Priscila, ¿se repite? Sí. ¿Se repite para la estrellita? ¿Se repite algún valor? En la primera miramos que se repetía el 2 en Y. ¿En los otros se repiten? Sí. No, a ver, 11. No, ¿cierto? Como no se repite ningún valor, sí es inyectiva. Es decir, que a cada punto de X le va a pertenecer un solo punto de Y. No le va a pertenecer más. ¿Vale, chicas? Bueno, y ahora sí, vamos a hacer con el último ejercicio la conclusión. Este es un ejercicio de ejemplo. Entonces aquí vamos a utilizar otra figura. Entonces vamos a utilizar una carita feliz. Pero esa le vamos a cambiar de color, va a ser un color amarillo. Entonces, esta carita feliz va a estar primero en 1.4. ¿Dónde queda 1.4? Pues aquí. Luego le dicen que vaya a 5.6. ¿Dónde queda 5.6? Pues aquí. Luego le piden que vaya hasta 6.3. 6.3, que es aquí. Luego le piden que vaya a 9.6. 9.6. Entonces, la pregunta, ¿esa función es inyectiva o no es inyectiva? No es inyectiva. Muy bien, ¿por qué? Porque se repite el valor de Y, ¿cierto? No es inyectiva. Bueno, entonces, aquí pues vamos a dejar este planito dibujado. Lo vamos a hacer un poquito más pequeñito.
como para que lo podamos identificar, o lo vamos a generar. Aquí ubicar las parejas ordenadas en el plano cartesiano. Entonces aquí pues vamos a ubicar esas parejitas, luego las ubicamos en el plano cartesiano, ¿vale? Bueno, entonces vamos a seguir con la clase. Y aquí pues ya dijimos que no es inyectiva. No es inyectiva. ¿Listo? Entonces. Ahora bien, para que una función f tenga una función inversa, recordemos que las funciones trigonométricas que estamos trabajando son funciones inversas de las funciones normales. Esta debe ser previamente una función inyectiva gráficamente. Una función inyectiva es cuando toda recta horizontal paralela al eje X corta la curva que representa a la función de un solo punto. Por ejemplo, vamos a mirar aquí algunos ejemplos de unas funciones inyectivas. Entonces, estas pues son para ubicar las coordenadas anteriores. Función inyectiva y no inyectiva. Entonces, la primera, esta sí es una función inyectiva. ¿Por qué la primera sí es una función inyectiva, Priscila y Dayana? Priscila, Dayana, ¿por qué la primera sí es una función inyectiva? Que va directo y no se cruza. No tanto porque no se cruza, sino que a cada punto de X le pertenece solo un punto de Y, ¿cierto? Sí. Miremos aquí. A cada X solamente le pertenece un punto de Y. Para este X le pertenece este Y. Para este X le pertenece este Y. Mientras que aquí a este punto, un solo punto de X le pertenece Y acá, le pertenece Y acá. Aquí le pertenecen puntos incluso, por lo tanto, no es inyectiva. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar. Entonces, vamos a continuar con lo siguiente. En estas dos funciones, esta no es inyectiva y la otra sí es inyectiva, pero por intervalos. ¿Qué quiere decir eso? Ya lo voy a explicar. Primero quiero que revisemos bien esta función. Y me digan por qué no es inyectiva. ¿Por qué no es inyectiva esta función? La que estoy mostrando en pantalla. ¿Por qué no es inyectiva? Dayana, Priscila, ¿por qué no es inyectiva la función? Porque X, Y es igual a F de X. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Ustedes les voy a dar, pueden utilizar la parte de anotación. En la parte de arriba les aparece como un lapicerito donde dicen anotación. Y necesito que Dayana anote en la diapositiva
Priscila, ¿Qué está haciendo? ¿dónde está o cuál es la causa en esta gráfica para que la función no sea inyectiva? ¿Listo, chicas? Entonces, bueno, ustedes, yo les voy a mostrar aquí. Uno de Acabo de hacer un rapto, papá. Les va a aparecer lo siguiente, chicas. En la parte de arriba les va a aparecer, bueno, aquí. Papá, acabo de hacer un rapto. Ok. Entonces, en la parte de aquí les va a aparecer esta función, ¿no, chicas? Les va a aparecer esta función. Ustedes simplemente le dan clic aquí donde dice anotar y les va a aparecer un lapicerito donde dice dibujar y le aparece una curva, o donde dice Spotlight. Ustedes deben marcar los puntos donde se encuentra la razón o el por qué o qué es lo que hace que esta función no sea inyectiva. ¿Listo? Dayana, Priscila. ¿Sí entendieron lo que debemos hacer, chicas? Muy bien, profesor. ¿Qué dijo? Ustedes pueden utilizar la función anotar para rayar sobre la pantalla. Para nosotros dibujar, Sí, dibujen sobre la pantalla, por favor. no puedo dibujar, solamente yo lo puedo hacer por mi celular. Vean, ¿no tienen esa función, la que les mostré hace un momentico? Esa de anotar aquí. Eso, esa misma, Dayana. Entonces, quiero que me indiques con 2X qué es lo que hace. No tengo, profesora. Sí, ahorita lo hiciste. ¿Yo? Sí, hiciste una rayita. Una rayita hiciste. Yo no lo hice. Sí, ahí dice, no, perdón, lo hizo Priscila. Bueno, entonces Priscila, nos vas a indicar con esa rayita, pero vas a hacer la misma, vas a hacer una rayita en la ecuación donde nos indiques por qué esta función no es inyectiva. Por ejemplo, ¿no? Yo voy a decir aquí, este punto que está acá es el mismo punto que está aquí y es el mismo punto que está acá y es el mismo punto que está acá. Se repite, ¿cierto? Entonces la función no es inyectiva. O la otra que nosotros podemos hacer es trazar una recta y mirar si en esa recta se intersectan más de dos puntos. Aquí hay un punto, aquí hay otro punto, aquí hay otro punto y aquí hay otro punto. Por lo tanto, esa función no es inyectiva. Bueno, Priscila, ¿puedes trazar una recta encima de la función, por favor? Priscila, ¿sí me escuchas? Eso, pero que esté encima de la función, parecida a la recta amarilla que hice. Eso, muy bien. Entonces, en la recta que trazó Priscila, encontramos que hay dos intersectos. Esos dos intersectos hacen que esta función no sea inyectiva. Ahora, bueno, ¿cuál es la función, Miss? Si de pronto existe esa duda, la función es toda esta gráfica que está como una ondita. Esa es la función. ¿Listo, chicas? Bueno, desde aquí se fue por acá. La función es toda esta que viene así. Toda esta es la función. Esta es la función. Esa es la gráfica de la función. Las líneas que están trazadas, esta línea que está aquí es para demostrar que esa función no es inyectiva. Y estas dos líneas que vienen como con flechitas son
las líneas de los ejes del plano cartesiano. ¿Vale, chicas? Bueno, hasta aquí. Dayana, Priscila, ¿existe alguna duda de pronto? No, Miss. No, Miss. ¿Queda claro por qué una función no es inyectiva? Poco. ¿Queda claro por qué la función no es inyectiva? Ujú, sí. ¿Seguro? Bueno, vamos a explicarlo nuevamente. Si yo trazo una recta en cualquier punto de la función y se cruza 2 o más veces con esa recta, entonces la función no es inyectiva. Un cruce, 2 cruces, 3 cruces, 4 cruces. ¿Desde cuánto, Miss, ¿La función? desde cuánto puedes saber que no es inyectiva? ¿Cuántos cruces? Desde No es inyectiva cuando ya tiene más de 4 puntos, más de 2 puntos. más de 2 o Ya, más. Miss. 2 o más, solo basta que tenga 2 o más. Solamente debe tener un solo cruce. ¿Sí, estudiantes? Uno, Uno solo, para que sea inyectiva. Sí, Miss. Si tiene más de 2, ya no es. 2 o más, ya no fue. Listo, bueno, entonces. Esta función, pues ya sabemos por qué no es inyectiva. Ahora es sí. que su sobrinito está gritando por ahí. Sí, es que ella es muy... Tiene una buena voz. Voy a cerrar la puerta para que no se escuche tanto. Ok, bueno. Entonces, traer al frente. Bueno, esta es una función. ¿Qué tipo de función es esa? Eso es inyectante, inyectiva. Mm, así como está, ¿será inyectiva? Sí, Miss. ¿Seguras? Porque solamente tiene un solo tope. Bueno, vamos a mirarlo. ¿Listo? Vamos a trazar la recta. Miss, esto de acá no es tampoco, mira. Dime. Esto tampoco no es. Ajá. Y entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Cuántos cruces hay con la recta que trazamos? Ah, 2. Entonces, Lo que yo trazaba, Miss, el rojo, ¿está bien o no? sí, está bien. Entonces, hemos trazado esa recta, ¿no? ¿Cuántos cruces tiene? 2, 3. No, la función solamente es esta. Bueno, vamos a recordar, ¿no? Las flechitas, estas son el eje, el plano cartesiano, donde nosotros vamos a graficar la función. La función es de tipo cuadrática. Aquí nos dice y igual a x al cuadrado. La función como tal, la voy a dejar en color naranja porque en rojo ya estamos utilizando un marcador, es esta que viene aquí. Esta de aquí es la función. Lo que está con las flechitas es el plano. Miss, ¿y eso lo que está de rojo, está bien ahí o no? Sí, decirle, está muy bien. Bueno, Ya. aquí trazó Priscila una recta. ¿Qué nos permite identificar esa recta? ¿Cuántos cruces hay? Con 2 cruces. Y si hay 2 cruces, ¿qué pasa con la función? Es inyectante. No, No es inyectante. no es inyectiva. ¿Listo? ¿Por qué? Porque hay 2 cruces. Dijimos que solamente debe haber un cruce, ¿cierto? Pero aquí en la teoría, en el libro, me está diciendo que sí, que es inyectiva. ¿Por qué es eso? Bueno, entonces aquí la teoría me dice que es inyectiva, efectivamente es inyectiva, pero en unos intervalos. Entonces me dice que desde menos infinito hasta cero es inyectiva. Entonces vamos a borrar todos los dibujos que hicimos y vamos a trazar nuestra línea desde cero hasta menos infinito. Entonces, desde cero hasta menos infinito es hacia allá. ¿Listo? Ese es el intervalo que me piden trazar la línea. Ahí, en ese intervalo, ¿es inyectiva? Sí, Sí.
Porque solamente tiene uno. un solo cruce. Ahora vamos a revisarla desde 0 hasta más infinito. Hasta más infinito. ¿Es inyectiva? Sí. Porque Es inyectiva. cruce. Recta desde menos infinito más infinito. Ahí sí ya no es inyectiva. Ya tiene 2 cruces. ¿Listo, chicas? Sí. Entonces, vamos a seguir. Ya hemos aquí revisado porque estas funciones son o no son, ¿no? Ya las dejamos aquí tranquilitas y vamos a continuar con otros ejemplos. La idea es que podamos identificar cuándo sí y cuándo no, porque ese concepto lo vamos a utilizar en la definición de las funciones inversas trigonométricas. Bueno, aquí tenemos otras funciones. Entonces, aquí tenemos esta función que está acá. La vamos a hacer un poquito más grande para que podamos mirarla bien en la pantalla del celular o del móvil, ¿no? Esto pues vamos a enviar al fondo. Y esto también vamos a enviar al fondo. Lo que yo quiero es que ahorita revisemos esta función. Entonces, la primera condición para verificar si una función es inyectiva, ¿cuál es? Trazar la recta, ¿cierto? Si trazamos esa recta, Ahí ya no es inyectiva. no es inyectiva, ¿cierto? Pero podemos hacer lo mismo que hicimos con la parábola. Podemos trazar solamente un segmento de esa recta, no toda la recta, sino solamente un segmento. El segmento que me dicen es que va desde menos pi hasta 2pi. ¿Listo? Hemos trazado una recta desde menos pi hasta 2pi. ¿El segmento será inyectiva? Este es el segmento, desde menos Sí es inyectiva. medios hasta pi medios. Es inyectiva porque solamente hay un cruce. Listo. Ahora sí, en el otro segmento, desde pi medios hasta 3 pi medios. Sí es inyectiva. Y es inyectiva porque solamente hay un cruce. Bueno, y en este último segmento, desde 3 pi medios hasta 5 pi medios. ¿Es inyectiva o no es inyectiva? Ah, sí. Sí es inyectiva. Bueno, voy a trazar finalmente en el último segmento desde 0 hasta menos pi. No es inyectiva. Muy bien, entonces estamos súper claras con el concepto de cuándo es y cuándo no es inyectiva. Bueno, vamos a continuar entonces con la siguiente función. Eso vamos a tener que dibujar todavía. Esto está en el libro. Lo que yo, o sea, no lo vamos a dibujar porque pues son gráficas un poquito complicadas. Pero lo que sí quiero que se queden sus corazoncitos y que aprendan muy bien es a identificar cuándo es y cuándo no. Que ustedes puedan mirar una función y digan si es inyectiva o no es inyectiva. Así que esto no es necesario que lo copiamos en el cuaderno. ¿Vale, chicas? Sí. Bueno, entonces aquí tenemos una función. Esta función es una línea recta o también es conocida como una función lineal. Bueno, esta función lineal, ¿es inyectiva o no es inyectiva? ¿Qué dicen ustedes? Es inyectiva. Sí. Sigue siendo. Ahora. Es inyectiva. Entonces, vamos a comprobar que la función es inyectiva. Trazamos una recta. ¿Cuántos cruces tiene esa función? ¿Cuántos cruces
la función. Recuerden que las rectas que están con flechitas son los del plano cartesiano. Solamente los utilizamos como referencia. La función verdadera es esta. Vamos a escribirla en rojo. ¿Cuántos cruces con la recta que trazamos tiene esa función? Dayana, Priscila, ¿cuántos cruces tiene esa función? 2. 2. ¿Cuántos? ¿Cuáles son los dos cruces que tienen? Ya. A ver. Por eso recuerden, la función es la que está en color rojo. Ese es uno. Bueno, ¿y cuál sería el otro cruce que tiene con la recta naranja? No hay más. No hay Uno más. nomás, Miss. Incluso si nosotros trazamos una, Miss, ¿este de acá puede ser? pero tiene que ser con la recta naranja. Ah, ya. Este es el plano cartesiano, ¿no? Las flechitas es el plano Ahí cartesiano. recién, mira. Aquí tenemos otra recta. Solamente por cada recta color naranja que nosotros tracemos, ¿cuántos cruces vamos a tener? 2. Aquí hemos trazado 1, 2, 3, 4, 5 rectas, ¿no? A cada recta le ha correspondido solamente un cruce. ¿Puedo Eso, mira, ahí. Acá hay otro. Acá hay otro. ¿Está bien, no, Miss? ¿O no? Bueno. Pero a cada recta, ¿cuántos cruces le corresponden? 1. 1. Por lo tanto, la función es Sí. Es inversa. es inyectiva. Recordemos acá, la segunda función, es cuando usted traza una recta y tiene más de 2 cruces. En este caso, Ya. Ahí solamente en cada recta hay uno, entonces es inyectiva. tracemos nuevamente la recta, solamente hay un cruce, que es este, no hay más. Ajá. Chicas, recordemos, esta flechita es el eje X, es el que nos sirve de referencia, y este es Y. Desde aquí comienza en 0, hacia arriba se vuelve 1, comienza en 0, hacia abajo es hasta menos infinito, desde 0 a más infinito y desde 0 a menos infinito. Esta función es inyectiva, pero además es en todo el dominio. Nunca va a existir en esta función un punto donde se intersecte una recta 2 veces. Siempre va a ser 1. Por lo tanto, ella es inyectiva. Bueno, vamos entonces a mirar las definiciones que nos dice sobre el concepto de la definición de esta recta. Entonces nosotros tenemos lo siguiente aquí. Esta función pues la vamos a traer al frente y nos dice que luego y es igual a x y esto es igual a 3y más 2 y esto es... ¿Qué es lo que hicimos ahí? Pues invertir x en términos de y obtuvimos una función inversa. La función inversa va a ser igual a x menos 2 sobre 3 igual a y. Entonces, ¿qué es lo que hicimos aquí? Lo que hicimos aquí fue despejar x de y decir que ahora la función que va a ser dependiente es x y la independiente y. Y aquí pues ya tenemos una función inversa que es x menos 2 sobre 3 es la función inversa de 3x más 2. Eso lo vamos a mirar en un momento. ¿Listo, chicas? Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos sobre cómo definir las funciones inversas, ¿no? Ejemplos para definir la función inversa.